Educación de Oaxaca, la Educación de Párvulos en Oaxaca, la Enciclopedia de la Educación en Oaxaca. Ha elaborado también diversos programas como es el estudio de diferentes conferencistas a nivel nacional e internacional. Entonces él tiene una experiencia, una trayectoria muy fuerte, sobre todo ha contribuido con respecto a la educación y las discusiones que se dan en torno a lo que es el estado de Oaxaca. Entonces creo que pues merece una vez más nuestros aplausos y nuestros reconocimientos. También lo acompañan aquí como parte de este trabajo el maestro Miguel Ángel Elorce Morales y Hugo Miranda Seguro. Son las personas que lo acompañan y entonces pues un poco la tecnología a veces nos falla, pero vamos a escuchar, va a iniciar la plática en lo que hacemos esta batalla con la tecnología y se mejora la exposición. Gracias. Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Compañeros profesores de esta normal, también un saludo cariñoso. Creo que nunca como ahora es importante hablar de la educación comunitaria. No hace mucho tiempo la Secretaría de Educación Pública dio por culminada la reforma integral de la educación básica y lo dio a conocer en el acuerdo número 592. Este proceso de reforma es un proceso que inicia en el año de 2004, cuando se reformula el plan de estudios de la educación preescolar y se introducen a la educación nacional una serie de conceptos que van a permear todo el proceso de reforma que culmina hasta 2011. En el PEP de 2004 se introduce el concepto de competencias sin que hubiera habido una discusión amplia con los educadores mexicanos sobre la conveniencia o pertinencia de adoptar estas competencias dentro del currículo de la educación preescolar. La misma definición de las competencias en el documento de 2004 se va a modificar al término del proceso de reforma para que en 2011 tengamos una nueva conceptualización de las competencias. México asume las competencias cuando en Europa las competencias están de salida y han fracasado en los modelos educativos europeos. También se introduce un concepto nuevo que es el concepto del campo formativo, y el PEP de 2004 introduce 5 campos formativos. De esos 5 campos formativos, la reforma eliminará uno y que terminará asumiendo 4. Terminado el proceso de reforma de la educación preescolar, se sigue con la educación secundaria, en donde se introducen nuevamente los mismos conceptos de competencias, pero se cambian los bloques formativos por bloques, disciplinas y proyectos. Y en la educación secundaria, la autoridad nacional hace una concesión, introduce la asignatura de lengua y cultura indígena vinculada a un criterio censal erróneo, en donde solamente es indígena aquel que en el censo nacional que levanta el INEGI declara
que es hablante de una lengua. Y el que no declara que es hablante de la lengua, desde el punto de vista censal, no es considerado indígena. Todos nosotros sabemos que lo indígena no está significado por la lengua, sino por una serie más de atributos que el censo excluye y omite. Esta concesión de la autoridad para incluir esta asignatura de lengua y cultura indígena se hace bajo un criterio estadístico también. En las poblaciones donde hay 30% o más de población indígena, esta materia se ofrece. Y donde esta cantidad no se cumple, la materia no se ofrece. Y ahí se planteó un primer problema. Si dentro del currículo de la escuela secundaria, independientemente de la modalidad que podía ser secundaria general, secundaria técnica o telesecundaria, había que incluir esta asignatura, la pregunta era quiénes iban a ser los catedráticos que impartieran la asignatura. La pregunta no ha sido respuesta, no ha encontrado respuesta hasta hoy. De la reforma de la educación secundaria se saltan a la educación primaria. Y en la educación primaria, y ustedes lo saben muy bien, la reforma empieza en los grados opuestos. Primero sexto, segundo quinto, tercero cuarto. En un tránsito fuera de toda lógica cuando se construye un currículo nacional. El resultado es nuevamente el de la omisión de los pueblos originarios y de la exclusión de las minorías nacionales en este proceso de reforma de la educación básica. Y por ello es que es importante reflexionar sobre la educación comunitaria. En Oaxaca no podemos aceptar la reforma de la educación básica tal como está considerada, porque en un documento de 654 páginas que tiene el acuerdo, no hay más que un pie de página para aludir la condición indígena. Los indígenas no existen. La autoridad educativa ha invisibilizado a los indígenas de este país y le ha apostado nuevamente a un currículo homogéneo bajo el criterio de la unidad nacional, que es un falso criterio, porque la unidad nacional está garantizada precisamente por la diversidad. En este escenario tenemos que reflexionar con mucha seriedad, porque el proceso de reforma empezó en este ciclo escolar. ¿Qué vamos a hacer los educadores oaxaqueños para poder educar a nuestras comunidades originarias, hablantes de lengua o no hablantes de lengua, con contenidos étnicos, ausentes de la propuesta nacional curricular? ¿Cómo vamos a resolver el grave problema del desgranamiento de la matrícula que se da entre primero y segundo año de primaria, que se da al concluir la primaria y que se repite entre el primero y segundo año de secundaria? La SEP lo ha resuelto de la manera más sencilla, como ha querido resolver el problema de la pobreza, atacando los indicadores. En la política nacional, para poder abatir el índice de pobreza, se impulsaron el programa de piso firme, porque disminuyendo ese indicador se incrementa la eficiencia del gobierno mexicano y se disminuye el índice de pobreza. Pero la pregunta es, si te ponen piso firme, ¿disminuye la pobreza? Pero el índice sí disminuye. Este tipo de políticas perversas se está aplicando ahora a la educación nacional, cuando se decreta que no va a haber reprobación
en primero, segundo, tercero y sexto años de primaria, y que la reprobación quedará en manos de los padres de familia. Es decir, si el padre considera que su hijo debe repetir, repetirá. No será ahora el maestro. ¿Qué es lo que tratamos de cubrir? Lo que tratamos de cubrir es la ineficiencia de las políticas públicas nacionales en materia educativa, sobre todo en contextos heterogéneos, como son los contextos en donde funciona la educación oaxaqueña. Como no va a haber reprobación, el desgranamiento de primero a segundo año de primaria va a desaparecer en automático. Pero los niños que no sabrán leer y escribir seguirán existiendo en la misma cantidad. El que no los repruebes no elimina el problema. Y el problema es un problema muy serio porque implica que ustedes y todos los que están en las escuelas normales fueran dotados de instrumentos didácticos para enfrentar la situación de niños que hablan una lengua que ustedes no hablan, que es a donde los van a mandar. ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, el caso de Teotalcingo, en el estado de Oaxaca, donde hay un preescolar general, una primaria general y una secundaria comunitaria? Los maestros de preescolar y de primaria no hablan chinanteco. ¿Cómo puede haber educación preescolar sin que existan cualquier tipo de comunicación? ¿Cómo podemos hacerla? Sin duda hay recursos didácticos, pero no los ponen en sus manos. ¿Cómo va a ser el de primaria para atender a niños hablantes de chinanteco si él no habla la lengua chinanteca? Esos problemas no son problemas irrelevantes. En Oaxaca hay más de 2.500 comunidades donde se presenta este problema, en donde hay una escuela que no corresponde al contexto donde está situada. Y eso lo encontramos aquí en Valle Central. Hay poblaciones que tienen escuelas generales cuando deberían tener escuelas indígenas. Pero como el mapa escolar de Oaxaca se constituyó históricamente, primero fue la primaria, y primero fue la primaria nacional, que después se llamó general. La educación indígena llegó tarde. La educación indígena llegó hasta los 70. Cuando la educación indígena llega al país, los territorios estaban ocupados. Y cada modalidad tiene parcializado y territorializado al Estado. La escuela de primaria general que está en determinado lugar no se sale de ahí, porque es su territorio, ganado históricamente. Y hay una lucha territorial muy fuerte por la defensa de sus territorios. Pero no hay una lucha de esa misma intensidad por la defensa de la educación de los niños a los que atendemos. Es decir, velamos por los intereses de nuestra clase de educadores, pero no velamos por los intereses de los niños a los que vamos a educar. Esta reflexión inicial nos debe servir para poder iniciar la plática a la que fui invitado por las compañeras de esta institución y que con mucho gusto vengo a hacerlo. Cuando nosotros nos reunimos con un grupo de maestros de educación indígena de la DEI y de la CEMPIO, nombrados como asesores por el director para poder ayudarlos en la construcción curricular de una propuesta para construir un modelo de educación secundaria destinada a los pueblos originarios que no existe en el país. La educación indígena solamente es inicial, preescolar y primaria. No hay secundarias indígenas. Oficialmente no existe. Y la autoridad no quiere que exista. En Oaxaca decidimos
hacer una construcción de un modelo de escuela secundaria comunitaria destinada a los pueblos originarios de Oaxaca. Y no nos fuimos a Frankfurt a buscar la teoría crítica, ni nos fuimos a Europa a buscar las teorías europeas. Nos fuimos a Tlahuitoltepec, al corazón de la zona mije de Oaxaca, a alimentarnos con los pensamientos de los antropólogos e intelectuales indígenas que habían construido el concepto de comunalidad. Y de ese concepto nos nutrimos para poder reflexionar lo que estábamos haciendo, el diseño de una escuela secundaria para los indígenas de Oaxaca. Con estas herramientas intelectuales e ideológicas de la comunalidad, de interculturalidad, la definición del sujeto comunitario en contra del individuo que impulsa el pensamiento eurocéntrico, empezamos a bosquejar una escuela secundaria diferente a las escuelas secundarias. Y una primera medida que tomamos fue darle la espalda al currículo nacional. Y dijimos, no podemos construir una escuela alternativa tomando como referentes los lineamientos nacionales que nos impiden pensar en lo alternativo. Y a partir de esa medida fuimos tomando los elementos que nos iban a permitir construir un currículo diferente, que partía de un principio muy sencillo: establecer un diálogo de culturas, en donde nosotros reconocíamos que nuestras comunidades originarias tienen conocimientos, preservan conocimientos y siguen produciendo conocimientos. Y que estos conocimientos debían ser el núcleo desde el cual pudiera desarrollarse el diálogo con las otras culturas, básicamente con las culturas occidentales. ¿Qué significa esto? En la práctica significa que nuestra escuela trata en primer lugar de comprenderse a sí misma a través de su contexto y de entender las condiciones que tiene cada comunidad para poder establecer un vínculo con los otros conocimientos. Primero lo nuestro y después lo otro, y con dos posiciones diferentes el alumno se ve obligado a discriminar y a decidir qué es valioso de lo suyo y qué es valioso de lo otro. A nosotros no nos interesa que el alumno sepa cuál es el monte más alto del mundo, ni del río más largo del mundo, ni que lo memorice. Eso lo va a resolver en el momento que el alumno necesite resolver. Pero sí nos interesa fortalecer la lengua originaria, la identidad comunitaria y la relación entre la escuela y la comunidad. Eso es lo que nos interesa. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En todas las comunidades de las que ustedes provienen se hacen tortillas y se hacen tamales. Tanto las tortillas como los tamales tienen como base el proceso de nixtamalización del maíz. ¿Sí? Para nixtamalizar el maíz, primero hay que tener maíz, elegir la cantidad de maíz y poner ese maíz en una cantidad determinada de agua. Esa agua en la que se pone el maíz se le agrega previamente cal, y entonces el agua deja de ser agua, se vuelve hidróxido de calcio. Y cuando ponemos nosotros el maíz, este hidróxido de calcio o esa agua con cal se calienta sin que la pongamos a fuego, porque está sufriendo un proceso químico. Y luego ponemos este
hidróxido de calcio con maíz al fuego, hasta el punto en que el maíz revienta por la saturación que tiene de agua, y en el proceso libera almidones y azúcares. Pero además, la cal que contiene el agua, ya hidróxido de calcio, mata todas las bacterias contenidas en los granos de maíz, de tal manera que ningún producto nixtamalizado puede hacerle daño al ser humano. En este proceso ya se dieron cuenta ustedes cómo lo que nosotros cotidianamente hacemos tiene conocimiento, y ese conocimiento se puede vincular al otro conocimiento. Podemos revisar los estados del agua, las fórmulas de cómo el agua con cal se vuelve un óxido, ¿sí? Y podemos hacer la representación química, dependiendo del grado en el que estemos tratando el asunto. Podemos hacer muchas inferencias, pero tenemos que reconocer que ahí hay conocimiento primero, y después ver qué conocimiento está metido ahí en lo que hacemos cotidianamente. Así trabaja la secundaria comunitaria en Oaxaca, a partir de plantearse una serie de interrogantes sobre lo que cotidianamente hacemos y preguntarse, por ejemplo, ¿por qué cortamos los árboles solamente en la luna llena y no los cortamos en otro momento? Y entonces el alumno lo que hace es empezar un proceso de investigación, hace un proyecto, investiga, pregunta a la gente que sabe, normalmente los ancianos, y va copiando información y después contrasta con lo que dicen los libros. Los libros de texto de secundaria o de primaria no hablan del proceso de nixtamalización, porque no les interesa hablar de eso. A nosotros sí nos interesa. Y como nos interesa, hacemos nosotros pequeñas memorias de todo lo que se investiga y lo metemos a nuestras bibliotecas para que quede el antecedente. Esta parte de la secundaria comunitaria, nosotros trabajamos por proyectos. Hacemos proyectos sin presiones de tiempo, ni tampoco de horario. Las investigaciones normalmente nos duran un ciclo escolar, así que un alumno o una generación de alumnos hace 3 investigaciones durante su estadía en una secundaria. Nosotros no tenemos grados, tenemos generaciones. Es decir, el alumno que entra en primero termina en tercero como una generación con el mismo maestro, investigando, trabajando en equipo, aprendiendo a escribir en su lengua sin que se le den clases. Ahí nunca hay clases, el maestro no responde, el alumno investiga, el maestro incentiva, el maestro orienta la investigación, el maestro hace un seminario en donde se presentan los resultados de la investigación y se ordenan las líneas de investigación para continuar la investigación. Los alumnos que salen de las primarias donde tenemos las secundarias salen hablando su lengua, pero no saben leer y escribir. Cuando termina la secundaria, los alumnos nuestros salen leyendo y escribiendo su lengua, pero no le damos nunca clases. No hay clases de lengua indígena. ¿Cómo aprenden estos alumnos? Aprenden en el proceso de investigación, porque para hacer una entrevista tienen que saber hacer un guión de entrevista y tienen que entrevistar a una gente que no habla español, que habla su lengua, y lo tienen que entrevistar en su lengua y tienen que registrar en su lengua lo que el entrevistado les dijo y después traducir al español esa misma entrevista. Manejan las dos lenguas de manera funcional y constantemente se está trabajando en eso. Los libros que consultan los alumnos no están en lengua original. Todos los libros nacionales están en español. En este proceso en el que el alumno se hace investigador,
el alumno aprende muchas cosas. La parte fundamental para nosotros no es que aprenda lo que dice el programa nacional, y no hemos evadido las evaluaciones nacionales. En 2007 y 2008, que se hicieron las últimas evaluaciones de la prueba enlace, nos evaluaron, como a todos los alumnos, y nuestras escuelas quedaron a media tabla, a la mitad de todas las escuelas secundarias de Oaxaca. Abajo de nosotros había escuelas gigantescas, secundarias, técnicas y generales, con 20 maestros y talleres y especialistas, y nosotros solamente tenemos un educador por generación. Y estábamos a media tabla, y nosotros nunca estudiamos los contenidos programáticos. Cuando nuestros alumnos terminan la secundaria, se van a los bachilleratos y presentan examen. Un altísimo porcentaje de nuestros alumnos pasan los exámenes. Y un altísimo número de nuestros alumnos terminan el bachillerato. Algunos siguen la licenciatura. Cuando les preguntamos, bueno, ¿cómo le haces? En la secundaria no llevaste inglés, no llevaste álgebra, no llevaste física, no llevaste química como asignatura. ¿Cómo le haces? Pues me dijeron, pues muy fácil. Si yo no sé, investigo. Si no encuentro, pregunto. Es decir, el alumno aprendió a aprender y aprendió a resolver los problemas de manera natural, sin angustia. Sabe cómo enfrentar una situación inédita en su vida y la puede resolver con mucha solvencia. Eso es lo que sí logramos nosotros, pero no logramos memoristas de cosas ni de libros. Y logramos que nuestros alumnos puedan presentarse ante un público como este y hablarles con claridad en su lengua y en español y explicarles qué están haciendo, por qué lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Aprenden a hablar en público. Este es en síntesis lo que nosotros hacemos en solamente 10 comunidades del estado de Oaxaca. En la zona Mije estamos en Tiltepec, en la zona Zapoteca estamos en Llaneri, Solaga y Sogochí. En la Cañada estamos en una comunidad, en la Mixteca estamos en 2 comunidades, y ahí quedamos. El modelo de la secundaria comunitaria de Oaxaca ha sido objeto de investigación y de estudio de universitarias que han venido de las universidades de Nueva York, de California y de España. Y lo que ellas informan es que se trata de un modelo que tiene muchos potenciales y que habría que crecer un poco en las condiciones del contexto de Oaxaca. Es una escuela sin horario, es una escuela sin uniformes. Nosotros no recibimos, pero no queremos recibir los uniformes. En nuestras escuelas no se uniforma a nadie. No hacemos homenajes a la bandera cada lunes tampoco. Participamos en las fiestas de septiembre como todo el pueblo. Nuestros alumnos son miembros de las bandas juveniles de la comunidad. Es una escuela diferente. En un principio los ciudadanos y los padres de familia nos decían, bueno, pues si no hay clases, ¿cómo aprenden estos muchachos? Nos costó mucho trabajo hacer entender que no solamente se aprende así, con un maestro que te está enseñando, con un aula, con pizarrón, donde estás sentado y no te puedes mover, si el maestro no te lo permite. Que cuando tienes libertad y tú construyes el objeto que quieres investigar, tú vas a aprender mucho más que aquel que está
sentado las 8 horas o las 4 horas ahí frente al grupo, oyendo al que sabe, pero no tiene voz el alumno. El alumno no opina. El alumno no puede construir conocimiento así. En cambio, en el otro escenario, el alumno es libre y construye su propio conocimiento. Y hacemos una demostración pública al final del curso, con todo el pueblo, para que los alumnos demuestren que sí saben, que sí aprendieron, y están seguros de lo que aprendieron. Y lo hacen ante toda la comunidad. Informamos a la comunidad. Son escuelas muy pequeñas porque estamos trabajando en donde ya los modelos normativos no pueden llegar. Los modelos normativos tienen límites para instalarse. Una telesecundaria va donde hay un número de alumnos potenciales. La general igual, la técnica igual. Ahí donde vamos nosotros, egresan de la primaria máximo 6, 7 alumnos. Pero hay un rezago acumulado terrible. Son los nichos de reproducción del rezago educativo en Oaxaca a los que nadie les hace caso. Y ahí los metemos nosotros. Este tipo de experiencias nos demuestran que los modelos normativos llegaron al límite en Oaxaca y que hay que empezar a crear modelos alternativos que puedan atender estos nichos de reproducción de rezago para poder revertir las tendencias de rezago que tiene Oaxaca. En síntesis, jóvenes, esto es cómo funciona la secundaria comunitaria en Oaxaca, que es una escuela inscrita en la corriente de educación comunitaria. Nosotros sostenemos que la educación indígena en Oaxaca, para empezar, no existe. La escuela preescolar indígena y la escuela primaria indígena son de nombre, pero en la práctica no existen. Que hay que crear una corriente de educación comunitaria vigorosa que supla este modelo nacional por un modelo adecuado a las condiciones de Oaxaca, y en esa dirección parece que va a apuntar un poco el plan para la transformación de la educación de Oaxaca, que impulsa los maestros de la sección 22 de Oaxaca. Esperemos que así se cristalice esta intención de los maestros de contar con una educación alternativa que dé respuesta a las condiciones que presenta el Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Pues como generalmente estamos acostumbrados, enseguida está el espacio de preguntas, de reflexiones también desde allá, para que a partir de ahí nos pudiera comentar más experiencias o ahondar en algunas situaciones el maestro Javier. Entonces está el espacio. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Anímense, que es una de las cosas importantes en el proceso de aprendizaje, preguntar. Bueno, no sé cómo. ¿Nadie se anima? Sí, bueno, aquí. 1 y 2. Una pregunta ¿por qué ustedes no utilizan uniforme? ¿Por qué los niños no utilizan uniforme en la escuela? ¿Y por qué no hacen los homenajes los lunes? ¿O cuál es el motivo? Bien, vamos haciendo acumulación y llevamos a proceder con la otra pregunta que es de nuestra edad. Bueno, nosotros conocemos de cerca el proyecto porque, bueno, en alguna ocasión estuvimos ahí invitados para ver de qué manera, con las primeras generaciones sobre todo, que era un reto bastante importante y que ha sido una lucha permanente que la autoridad aceptara el modelo, pues porque esa es una cuestión
que ha sido no de manera gratuita, pues, sino a partir de los resultados. No sé si, Javier, pudieras un poco explicar en términos de que, si bien es cierto, no hay un programa, o sea, no se ciñen al programa oficial, pero parece ser, no sé, que si se siga todavía haciendo así. Ustedes hicieron un trabajo de análisis con respecto a las competencias, pues, porque un poco lo que se criticaba es que si no seguían un programa, entonces, ¿qué es lo que estaban aprendiendo los alumnos en razón de el programa nacional? Y por eso es que decíamos, cuando tú señalas que un gran porcentaje de egresados de las secundarias comunitarias resulta ser que aprueban el ingreso al bachillerato, pues, ¿no? Entonces ahí me parece que es importante, si fuera posible, explicar este proceso de cómo se articula, pues, ¿no? O sea, porque si bien es cierto, no está uno metido en el programa nacional, pero sí están desarrollando potencialmente las competencias en los alumnos, pues, ¿no? Bueno. Con la compañera que hizo la primera pregunta, mira, nosotros planteamos un modelo de ruptura con la escuela tradicional. Cuando tú planteas un modelo de ruptura, pues rompes con todo lo que hay. Una característica de la escuela tradicional es el homenaje y el uniforme, que son parte de un proceso histórico que impulsó la escuela rural mexicana en el proceso de construcción de la nacionalidad. Desplazaron, acuérdate, los ritos religiosos por los ritos civiles, y ahí vino el homenaje a la bandera y todas esas cosas. Nosotros no necesitamos los ritos, porque estamos situados en una posición diferente, de ruptura. Estamos rompiendo con lo tradicional. Nosotros sostenemos que la nacionalidad no está en riesgo. Si dejas de hacer homenaje, no pasa nada. El país no se derrumba. Si no te uniformas, el alumno va a aprender igual que con uniforme. Pero nuestros alumnos no son soldados. Entonces, pues no necesitan uniforme. Y los únicos que necesitan distinguir son los soldados, unos verdes para que otros azules no se maten entre ellos, pues. Ese es el origen del uniforme. Nosotros no somos soldados. Entonces, ni uniforme, ni homenaje. Lo cual no quiere decir que no seamos mexicanos. Y sí hacemos el 15 de septiembre. Y sí desfilamos. ¿Sí? Lo que dice Alan es muy importante. ¿Cómo hacemos para conciliar los contenidos nacionales con los contenidos propios? ¿Y cómo los traducimos en una expresión que es la calificación de una boleta, que es nacional, porque no hay boletas especiales para nosotros? Nuestro trabajo se da a partir de la investigación. Y una vez que terminamos un proyecto, nosotros podemos saber qué conocimientos tocamos propios y qué conocimientos del programa nacional. Lo que hemos descubierto es que tocamos muchos del programa nacional, pero no en el orden en que están en el programa nacional. Es decir, una generación que entra, es decir, de primer año, puede tocar contenidos de tercer año, porque el proyecto lo llevó hacia allá. Pero no necesariamente ven la lógica de la estructura de los programas, que va de lo fácil a lo difícil y todos esos principios tradicionales. No, en la investigación se rompe. ¿Sí? Cuando tú te topas con algún asunto, lo resuelves, no importando que sea de la universidad o de cualquier nivel, tú lo resuelves, y cuando lo resuelves te lo apropias. ¿Cómo resolvemos esto? Tenemos que hacer una traducción de lo que pesan los contenidos nuestros con los contenidos que tratamos, que no corresponden al primer año, para meterlos en una boleta que dice que tiene una estructura disciplinaria,
¿Cómo calificamos el inglés, por ejemplo, de secundaria? Pues con la lengua originaria, porque dice la boleta inglés u otra lengua. Entonces la otra lengua es la de nosotros, y con eso calificamos. Y nuestros alumnos de secundaria sí son bilingües. Díganme cuántos de las otras secundarias son bilingües en español y en inglés. Ahí pasamos de noche, nadie sale hablando inglés, hombre, si ya pasamos todos ustedes y nosotros pasamos ahí, no sabemos inglés. En cambio los nuestros sí saben español y saben su lengua, entonces son bilingües y cubren esa asignatura. Bueno, ¿cómo lo hacemos con geografía, física, química, matemáticas? Pues de lo que va el proyecto tocando, lo vamos trasladando en una equivalente, le asignamos una calificación. Lo ideal para nosotros es que tuviéramos un sistema de certificación y acreditación propio del modelo, pero no podemos romper el modelo nacional, entonces tenemos que hacer equivalentes. Y lo mismo, entregamos boletas mensuales, entregamos certificados parciales de primero, segundo y tercero, y certificamos los estudios como se certifican en todo el país. ¿Sí? Nuestros estudios valen igual que los de cualquier secundaria del país. Y ahí no tenemos problema. Pero implica que la autoridad educativa local haya consentido que así sea. Pero su consentimiento está agarrado con pincitas. Cuando se cansen de nosotros, nos van a retirar el permiso y nos van a desaparecer. Porque solamente tenemos reconocimiento estatal. Y ese reconocimiento estatal nos impide crecer y nos impide satisfacer las necesidades de nuestras escuelas. Nuestras escuelas no pueden existir sin biblioteca. No una biblioteca visitada de vez en cuando, no, una biblioteca usada cotidianamente de manera exhaustiva. Porque ¿dónde van a investigar los alumnos? Tienen que tener fuentes de investigación. Pero también tenemos que tener internet. Si no tenemos internet, ¿cómo investigamos lo que en la biblioteca no encontramos? Y la otra fuente es el pueblo y la naturaleza. A todos los educadores se nos ha olvidado que todo el conocimiento que tenemos, todas las culturas, salió de ahí, de la naturaleza. Todo lo que sabemos salió de ahí. Lo que sabemos de física, química, geografía, historia, salió de la naturaleza. Bueno, regresemos a la naturaleza a volver a hacer ese proceso de reconstrucción de conocimiento. Eso es lo que nosotros hacemos. Trabajamos, por ejemplo, mucho el asunto del cultivo del maíz, las variedades del maíz, las plantas medicinales, pero no nada más identificar la planta, sino saber por qué, por ejemplo, la manzanilla, cuando la calientas, despide y colora el agua amarillo. ¿Y qué contiene esa agua ahora? Que te quite el dolor de panza. O sea, si tú no te preguntas esto, de nada sirve que digas, esta manzanilla sirve para. Si no sabes cuáles son los principios que contiene esa planta que hacen que cure. Eso es lo que hace la secundaria, profundizar en lo que sabe la comunidad para enriquecer el conocimiento de la comunidad, devolviéndole a la comunidad lo que la comunidad le da como primera información, identificando las plantas y para qué sirve cada planta en términos curativos o alimentarios. Bueno, no sé si el compañero ahí bueno, yo quisiera hacer un comentario y al mismo tiempo hacer una pregunta. Muy buenas tardes a todos. Yo quisiera hacer un comentario y al mismo tiempo una pregunta. Como acaba de decir ahorita, que la educación preescolar, la educación primaria, tiene de por nombre nada más como educación comunitaria y que en práctica eso no se realiza, ¿no?
pero yo quiero hacer mención en este caso que no se realiza por 3 factores que se podría decir en este caso, ¿no? Uno, porque los padres de familia no quieren. Otro, porque los maestros no tienen el interés. Y el otro, porque los niños no tienen ese interés de investigar tampoco. Ahora mi pregunta va más, ¿cómo hacer para que esos niños se motiven y para que les nazca el interés de investigar? Hace rato se me olvidó una pregunta y sería interesante que lo comentaras porque fue así como el reto de poder implementar el modelo, pues que tenía que ser con el docente, ¿no? ¿Qué tipo de docente se requiere para este modelo, pues, ¿no? Y ahí, bueno, sin duda alguna, algunos egresados de acá parece ser que no sé si todavía formen parte del proyecto, ¿no? Sí. Primero el compañero. Mira, la única condición para que esta actitud de los padres que no quieren, de los maestros que tampoco quieren y de los alumnos que tampoco quieren, es que les des libertad. Si al alumno le das libertad y le permites que hable, que él mismo construye el objeto de su proyecto y desarrolle su proyecto libremente, el alumno lo va a hacer. Acuérdense que la escuela se creó para liberar al hombre, no para hacerlo esclavo. Y la escuela se ha encargado de mediatizar al hombre. Desde que llegamos y decimos, tú te sientas aquí, no te paras, porque aquí el que manda soy yo y yo soy el que sabe y tú eres el que no sabe, ahí ya no hay un crimen de libertad. Pues nosotros rompemos eso. Les damos libertad y te permitimos que hables, y te permitimos que cuestiones, y te permitimos que critiques y que digas qué te gusta y qué no te gusta y qué quieres y qué no quieres. En la escuela pública no te permiten eso. Cuando te da libertad, haces uso de la libertad. Y eso evita la falta de interés. Sí es posible. Y es posible desde el preescolar hasta la universidad. Bueno, en lo que dice Adán, ¿qué tipo de docente se requiere? Nosotros tenemos la experiencia de origen, convocamos equivocadamente a maestros que tuvieran experiencia, cuando menos 5 años, en educación indígena. Hicimos un curso de 6 semanas. En esas primeras 6 semanas les dijimos una bola de cosas que no tenían sentido, porque nosotros no sabíamos ni qué iban a esperar en el trabajo de casa. La verdad, fueron 6 semanas de puro choro, no. Pero bueno, los mandamos a trabajar. De esa primera generación solamente nos quedan algunos como Hugo, que trabajó en Solar, que Hugo además es un excelente maestro. Pero después nos dimos cuenta que este no era el camino, que el camino era que había que construir el perfil del docente de la secundaria con gente fresca. Y entonces pedimos a la Envio que nos diera recién egresados. Y tenemos a José Manuel en Teotalcingo, y José Manuel está haciendo un trabajo extraordinario en Teotalcingo, en la escuela secundaria. Tenemos en Sogochí, tenemos a Cornelio, que también Cornelio es un excelente maestro. María Esther en Llanel. O sea, solamente un compañero de ustedes que llegó con José Manuel se retiró por cuestiones personales, pero los que entraron con nosotros, desde que egresaron, siguen con nosotros. Y ya entendieron el modelo, le han aportado mucho al modelo, han construido una relación muy importante en las comunidades y han podido articular la escuela con la comunidad, que es una de las pretensiones históricas de la escuela mexicana y que cuesta mucho trabajo porque implica desbordar el límite de tus responsabilidades escolares para ir un poquito más allá y prácticamente pues se te va la vida en eso, ¿no? Pero ellos viven en esas comunidades, trabajan en esas comunidades y aportan mucho a esas comunidades. Yo creo que el docente que se requiere es un docente que quiera formarse en el proceso de
de una nueva manera de hacer educación. Y ayudado por la experiencia que se ha construido por los educadores en las comunidades, podemos hacer que esta cuestión funcione muy bien. Y si nos equivocamos cuando partimos de la experiencia previa, ahí nos equivocamos, y eso lo reconocemos. Ha sido, a lo mejor la parte más difícil para nosotros es esta parte de los docentes. No logramos que se queden con nosotros mucho tiempo. Y tenemos ahora gente muy joven como ustedes, mujeres y hombres, más mujeres que hombres. Y las mujeres están empujando muy fuerte en el compromiso con el proyecto y con las comunidades. Yo creo que ese es el camino. Pues, maestro Javier, muchas gracias por compartir esta experiencia. Creo que se está desarrollando en esta parte de la pedagogía el pensamiento diferente, y qué bueno que nos lo comparte, porque de repente lo que nos hemos acostumbrado muy difícil nos deshacemos, y con estas experiencias, con estas cuestiones muy prácticas, nos sacude lo que a veces nosotros aquí en esta casa no hacemos cuando tenemos todo el potencial para hacerlo. Y creo que eso merece pues un buen aplauso al maestro Javier por compartir este video. Bien, el área de apoyos académicos en coordinación con la subdirección académica agradece profundamente al maestro Javier Pereira y sus colaboradores el hecho de habernos socializado estas experiencias que tan importantes tienen que ser para nosotros para mirar una educación integral desde preescolar o mucho más antes desde el ámbito de la comunidad como padres de familia, y ya un tanto la parte institucionalizada también como son los grados escolares. En reconocimiento a este trabajo realizado, el subdirector académico de nuestra institución hace un reconocimiento al maestro Pereira en estos momentos, en la cual pedimos sus aplausos. Gracias a la compañera Beremonda Guadalupe como jefa de la oficina de apoyos académicos, al compañero Legario, pero sobre todo agradecemos infinitamente al maestro Javier Sánchez Pereira por haber venido acompañándonos en este momento para compartir con estos compañeros, con los alumnos, maestros, su experiencia. Agradecemos infinitamente su buena voluntad, maestro. Esperamos que no sea esta la última vez que esté con nosotros. En otro momento también vamos a estarlo invitando. No cabe duda de que todos esos conocimientos, esa experiencia que usted ha tenido a través de su trabajo, de su experiencia, pues a estos jóvenes les va a servir mucho en su formación. En nombre de la institución maestro Javier Sánchez Pereira, vamos a darle un reconocimiento y al mismo tiempo darle un pequeño presente y un aplauso de todos los jóvenes. Gracias, maestro. Gracias. Pues yo creo que hoy ha sido esto muy importante, lo que es el tequio pedagógico. Dicen los muchachos que lo hagan, están hablando los alumnos.